Los minerales cuentan la historia antes de la raza humana y son los que crearán y contarán la historia después de la raza humana. Frase dicha por Otto Ramsing en el año 2005 en la Conferencia de Energía, Minas y Geología de las Bahamas. De esta manera hablaremos de los elementos nativos, que como bien su palabra lo indica, son elementos que se forman de manera natural en nuestro planeta, que no han sufrido transformación ni al inicio, ni después, ni durante su proceso, que mantiene una estructura definida y única al pasar de los años. Quiere decir que no se han combinado con ninguna sustancia ni otro elemento. Dentro de este grupo, los más característicos son la plata, el cobre, el azufre y el oro. Lo que quiere decir que si nosotros analizamos su estructura, nos daremos cuenta que ciertos tipos de átomos no han sufrido cambios. Esto es lo que los clasifica como los elementos nativos. Ahora les hablaré sobre la clasificación de los elementos nativos. Los elementos nativos se clasifican en tres grandes grupos: los metales, los semimetales y los no metales. Los minerales metálicos son aquellos que se encuentran en la naturaleza en estado puro y son predominantemente elementos metálicos. Se caracterizan por tener un brillo metálico, es decir, tienen un aspecto brillante y reflejan la luz, por ser buenos conductores de electricidad y calor y por poseer propiedades como la maleabilidad y la conductibilidad. Pueden ser moldeados en láminas delgadas o estirados en hilos sin romperse. También tienen una característica que es la densidad alta. Generalmente tienen una alta densidad, lo que los hace un poco más pesados para su tamaño. Algunos ejemplos de estos son el aluminio, el plomo, el cadmio, el cromo, el hierro, el oro, el indio, el lirio, el cobre, el níquel, el osmio, el palladio, el platino, mercurio, rodio, rutenio, plata, estaño y zinc. Además que hay algunas aleaciones naturales, como por ejemplo es entre el hierro y el níquel, o también entre la plata y el oro. La mayoría de estas son poco frecuentes y siendo los más comunes y fáciles de encontrar son el oro, la plata y el cobre. Acá hay algunas imágenes de referencia de algunos de estos minerales. Pasamos con los semimetales. Los semimetales, o también llamados metaloides, son elementos que presentan propiedades intermedias entre los metales y los no metales. Estos elementos pueden actuar como metales en ciertas condiciones y como no metales en otras. Las características generales de los semimetales incluyen la conductibilidad intermedia, son mejores conductores que los no metales, pero peores conductores que los metales. Muchos son semiconductores. También está el aspecto variable. Pueden ser brillantes o opacos, con una amplia gama de colores. También tienen propiedades químicas mixtas. Tienden a tener reacciones con no metales como lo harían los metales. Los ejemplos de los semimetales son el antimonio, el arsénico, el bismuto, el selenio, el silicio y el telurio. De igual forma, aquí están las imágenes de referencia. Ahora pasamos con los no metales. Los minerales no metálicos son aquellos que carecen de características metálicas. Estos elementos suelen ser más frágiles y menos conductores que los metales. Las características de estos son la baja conductibilidad, o sea, son generalmente malos conductores de electricidad y calor. También son bastante quebradizos, los sólidos tienden a romperse fácilmente bajo presión. También se ve en la diversidad de formas. Pueden presentarse en diversas formas, incluyendo sólidos, cristalinos, líquidos o incluso hasta gases. Los elementos químicos no metálicos, solamente los elementos del azufre y el carbono, se encuentran en forma nativa. El último informe de ISO de minerales son el diamante y el grafito. La estructura de los no metales nativos es muy diferente a los de los metales y los semimetales, caracterizado por enlaces covalentes y fuerzas de Van de Waals. Sí, las propiedades físicas de los elementos nativos.
Las propiedades físicas son características de un mineral que se pueden observar y medir sin alterar la composición química del material. Unas son el color, la apariencia visual del material, densidad, la masa por unidad de volumen, dureza, la resistencia a ser rayado o deformado, conductividad eléctrica, la capacidad de un material para conducir electricidad, conductividad térmica, la capacidad de un material para conducir calor, la maleabilidad, la capacidad de un material para ser deformado en láminas. Ductibilidad, la capacidad de un material para ser estirado en hilos sin romperse. Fragilidad, la tendencia de un material a romperse o agitarse bajo tensión. Opacidad y transparencia, la capacidad de un material para permitir que la luz pase a través de él. Las características de los elementos nativos son aquellos que se encuentran en la naturaleza en su forma pura sin combinarse con otros elementos. En su estructura cristalina, muchos elementos nativos como el oro y la plata tienen una estructura cristalina bien definida, lo que les da propiedades físicas específicas. En la conductividad, generalmente los elementos nativos metálicos son buenos conductores de electricidad y calor. Eh, Tienen una buena maleabilidad y ductibilidad. Muchos elementos nativos, donde se pueden moldear y también estirar como en hilos. Sus propiedades mecánicas son los elementos nativos que pueden variar en dureza y resistencia. Su resistencia a la corrosión, algunos elementos como el oro y la plata son muy resistentes a la oxidación y la corrosión, lo que les hace ideales para diversas aplicaciones. Su color y brillo de los elementos nativos a menudo tienen colores y brillos característicos, y su ocurrencia en la naturaleza se encuentra en yacimientos minerales, a menudo en su forma de vetas o depósitos. Formación. Los elementos nativos son aquellos que se encuentran en la naturaleza en estado puro, es decir, no combinados con otros elementos. Su formación ocurre a través de varios procesos geológicos dependiendo del elemento en cuestión. Los principales mecanismos de formación incluyen procesos magmáticos. Enfriamiento del magma. Algunos elementos nativos como el oro, el platino y el cobre se encuentran en magmas ricos en ciertos metales. A medida que el magma se enfría y cristaliza, estos metales pueden formar vetas en las rocas ígneas. Fraccionamiento magmático. A través de este proceso, algunos elementos como el hierro y el níquel se concentran en zonas específicas del magma durante su solidificación. Procesos hidrotermales. Sistemas hidrotermales. El agua caliente, rica en minerales disueltos, fluye a través de grietas y fisuras en la corteza terrestre. Cuando la temperatura y presión disminuyen, los minerales se precipitan y forman depósitos. El oro, la plata y el mercurio pueden formar depósitos hidrotermales. Procesos sedimentarios, erosión y transporte. Algunos elementos nativos, como el oro, se liberan durante la erosión de rocas que los contienen. Estos elementos se transportan por corrientes de agua y se depositan en lugares donde la velocidad del agua disminuye, como ríos y arroyos. Placers aluviales. Este tipo de depósito se forma cuando los elementos nativos se acumulan en zonas de baja energía, como en lechos de ríos o playas, creando concentraciones de metales pesados como oro y platino. Procesos metamórficos. Recristalización bajo presión y temperatura. En ambientes donde las rocas experimentan metamorfismo, los elementos pueden reorganizarse y concentrarse. Por ejemplo, el grafito se forma cuando el carbono de la materia orgánica en las rocas es sometido a altas presiones y temperaturas. Continuando con lo que dijo mis compañeros, ahora yo les voy a hablar acerca de la distribución geológica de los elementos nativos. Se divide en tres: metales, no metales y semimetales. Por el lado de los metales se encuentra el cobre, el mercurio, el oro y la plata. El cobre es principalmente ubicado en depósitos de pórfido, depósitos hidrotermales y depósitos de cobre nativo en zonas oxidadas. El mercurio, asociado principalmente a depósitos hidrotermales, específicamente en áreas de actividad volcánica, es común encontrarlo también con otros minerales como el cinabrio. Por el lado del oro, este se encuentra ubicado en vetas de cuarzo hidrotermal, en depósito de placeres y en depósitos epitermales.
También puede ser asociado a pórfidos de cobre y skarn. Por el lado de la plata es similar al oro. Se encuentra en vetas de hidrotermales, en depósitos epitermales y en depósitos de placeres. Y también puede estar asociado a otros minerales como es la galena. Por el lado de los no metales tenemos al azufre, al grafito y al selenio. El azufre, comúnmente ubicado en zonas volcánicas y en depósito de evaporitas, se puede formar como subproducto de gases volcánicos. Por el lado del grafito se encuentra en rocas metamórficas como son las génesis. Se forma bajo condiciones de presión y temperatura. Por el lado del selenio, este aparece como un subproducto de la minería de sulfuros, de cobre y níquel. A menudo está presente en depósitos de minerales de plomo y cobre. Por el lado de los semimetales, tenemos al antimonio, al arsénico, al bismuto y al teluro. El antimonio se encuentra en depósitos hidrotermales de baja temperatura y este también se asocia con otros minerales de sulfuros. El arsénico está presente en vetas hidrotermales y depósitos de sulfuros. Suele estar junto con otros minerales como son el oro y la plata. Por el lado del bismuto se encuentra en depósitos hidrotermales, muchas veces también asociado a la plata, el estaño y el plomo. Y por último, el teluro está asociado con depósitos de oro y plata en zonas hidrotermales. También puede estar presente en rocas ígneas. Les voy a hablar sobre el uso y aplicaciones de los elementos nativos. La versatilidad de los elementos nativos es amplia y abarca desde la joyería y la decoración hasta aplicaciones industriales de alta tecnología. A continuación les voy a presentar algunos de los usos más destacados. En metales nativos podemos encontrar el oro, la plata y el cobre. En el oro encontramos la joyería, moneda, electrónica y la medicina. En la plata encontramos la joyería, la fotografía y la electrónica. En el cobre podemos encontrar la electricidad, la construcción y las aleaciones. En los no metales nativos encontramos el carbono y el azufre. En el carbono podemos ver el diamante y el grafito. En el azufre, industria química y la agricultura. En otras aplicaciones podríamos encontrar el coleccionismo y la investigación científica. Y acá les dejo un pequeño mapa conceptual que es el resumen de todo. Y les voy a hablar sobre la importancia de los elementos nativos. Los elementos nativos son cruciales en múltiples aspectos de la vida social, económica y ambiental. Valorar y preservar estos elementos no solo beneficia a las comunidades locales, sino que también contribuye a la salud del planeta en su conjunto. La conservación de la diversidad cultural y biológica es una responsabilidad compartida que nos enriquece a todos. Acá les voy a mostrar ejemplos. Tenemos a los recursos naturales que proveen materias primas esenciales para industrias como la construcción, la manufactura y la tecnología. Propiedades únicas, tienen características especiales, por ejemplo, conductividad eléctrica en el cobre, que los hacen ideales para aplicaciones específicas. Tenemos a las innovaciones tecnológicas. Estas son claves en la fabricación de dispositivos electrónicos y en energías renovables, como baterías para vehículos eléctricos. En el impacto económico, en la minería general genera empleo y promueve el desarrollo de infraestructura en comunidades locales. Luego, a las consideraciones ambientales. La extracción puede causar daños ambientales. Es crucial adoptar prácticas sostenibles y respetar los derechos de las comunidades afectadas.
Y por último tenemos a la investigación y desarrollo. Acá la innovación en la extracción y el reciclaje de minerales puede reducir el impacto ambiental y fomentar la sostenibilidad. Conclusiones sobre los elementos nativos. Los elementos nativos son los elementos químicos que se encuentran en la naturaleza en su forma pura, es decir, sin estar combinados con otros elementos en compuestos. A continuación, veremos 7 conclusiones sobre los elementos nativos. 1. Distribución limitada. Estos elementos se encuentran en cantidades limitadas en la naturaleza y en lugares específicos. Por lo general, se hallan en zonas con condiciones geológicas muy particulares. 2. Encontramos ciertos tipos que son los más principales. Entre ellos, los más conocidos están los metales nativos como el oro, la plata, el cobre, y no metales como el azufre, el carbono, que están en forma de diamante o grafito. También hay gases como el oxígeno y el nitrógeno que forman parte de la atmósfera. Pasamos también con lo que son sus propiedades químicas y físicas. Estos elementos tienen propiedades específicas que los hacen muy valiosos. Por ejemplo, el oro es apreciado por su maleabilidad y resistencia a la corrosión, y el diamante por su dureza. 4. Importancia económica. Algunos elementos nativos, especialmente los metales preciosos como el oro y la plata, tienen un gran valor económico. Son fundamentales en joyería, electrónica y en algunos casos como reserva de valor. Ahora pasamos con lo que son sus usos industriales. Los elementos nativos también tienen aplicaciones industriales. Por ejemplo, el cobre es crucial en la fabricación de cables eléctricos debido a su excelente conductividad. El grafito, en su forma de carbono, se utiliza en la fabricación de lápices y como lubricante sólido. Ahora su origen geológico. Muchos elementos nativos se forman a partir de procesos geológicos profundos como la solidificación del magma o la deposición en soluciones hidrotermales. El oro y el cobre, por ejemplo, a menudo se encuentran en vetas formadas por el enfriamiento de fluidos y minerales calientes. Ahora pasamos con lo que es la sostenibilidad. La explotación de los elementos nativos plantea ciertos desafíos en términos de sostenibilidad, ya que su extracción puede provocar impactos ambientales muy significativos, como lo es la deforestación, la contaminación del agua y la alteración de ecosistemas. En conclusión, los elementos nativos son de gran importancia tanto desde su perspectiva científica como económica, pero su explotación debe manejarse con cuidado para mitigar los efectos ambientales. Gracias.